Hoy venimos delante de ti, Jehová. Nos postramos, Señor, queremos tributarte, queremos entregarte, Señor, alabanza y adoración. Señor, hemos dormido, Señor, hemos despertado porque tú nos sustentas, así dice tu palabra, Jehová. Señor, y en esta mañana quizás estamos cansados, quizás venimos pensando un culto más de capilla, Señor. Pero, Señor, queremos esforzarnos, queremos ser obedientes, Señor, en nuestra entrega, Señor, en esta mañana. Así que hoy, Señor, abrimos nuestra boca, Señor. Entregamos, Señor, nuestras palabras, Señor, en adoración. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia. Perdónanos, Señor, por conformarnos, Señor, y no adorarte, Señor, cada día con todo nuestro ser. Así que te pedimos en esta mañana, Señor, que vengas, Señor, vengas en esta reunión, Señor, y que seas manifestando tu presencia, Señor, y seas agradándote, Señor, de todo lo que haremos, Señor, porque es para ti. Este servicio, Señor, es para ti. Invocamos tu presencia en este lugar, Señor. Invocamos tu santo nombre, Jehová de los ejércitos, porque tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro alto refugio, Señor. Venimos, Señor, ante ti. Venimos postrados, Señor. Escucha la oración, escucha la alabanza de mis hermanos. Nos unimos, Señor, en un mismo sentir, porque somos tu pueblo, Jesús. Nos acercamos, Señor. Nos acercamos delante de ti, delante de tu presencia, Padre, porque tú eres fiel. Tú eres grande y hacedor de maravillas. Tiembla la tierra, Señor. Tiembla la tierra ante tu majestad, ante tu presencia, Señor. Nos acercamos, Padre Celestial. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirle una vez más tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Reconocemos que tú eres fiel. Tú no te niegas a ti mismo, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel. Gracias, Jesús. Gracias te damos. Abramos nuestra Biblia en el Salmo 98. Vamos a leer todo este salmo alternadamente. Salmo 98 alternadamente. Dice así la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notorias de salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios.
Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La justicia de Jehová se ha mostrado en nuestras vidas. Amén. Y esa justicia es creer en Jesús por fe. Sí, esa ha sido la justicia de Jehová. Entonces nosotros hemos alcanzado su salvación. ¿Sí? ¿Sí los llena de gozo? ¿Sí los llena de gozo? Salúdense, despiértense. Cordero de Dios.
Él es digno de gloria, dice el siguiente canto. Dios de amor,
Ese es nuestro deseo, Señor. Adorarte con nuestra obediencia, Señor. Cumpliendo, Señor, con la tarea que nos has encomendado, siendo responsables, siendo fieles, Señor, a la obra, Señor, que has puesto, que has confiado en nuestras manos, Jesús. Queremos serte fiel, Señor, apartarnos del pecado, Señor, por amor a ti, por amor, Señor, a tu palabra, Señor, que nos ha convencido, que ha traído convicción a nuestro ser, Jesús. De esa manera queremos alabarte, Señor, en amor a nuestro prójimo, Señor, a todas aquellas personas que tienen necesidad, Señor. También queremos serte fiel en eso, Señor, en la obra, en la evangelización, Jesús, en amarnos a unos a otros como tu cuerpo, Señor, como tu iglesia, en usar nuestros dones, Señor, para la edificación. También queremos serte fiel en todo eso, Señor, en nuestra comunión contigo, Padre, en nuestra amistad contigo, Señor. Cada día queremos serte fiel. Nos rendimos a ti, Señor. Nos negamos a nosotros, Señor, a nosotros mismos. Cargamos nuestra cruz y te seguimos, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar. Voy a dejar este espacio para el tiempo de bendiciones. Buenos días, chavos. Buenos días, Dios les bendiga, chavos. Vamos a esperar que voy a proyectar un video. Entonces, vamos a esperar a que conecten. ¿Sin audio? ¿Sin audio? ¿No tienen? ¿Sí tienen o no tienen? El video se trataba sobre lo que está pasando en Siria. Entonces creo que todos hemos ya visto en redes sociales lo que está pasando y hemos estado leyendo. Entonces en esta mañana traemos 4 peticiones y quisiéramos hacer rápido 4 grupos de oración. Va a ser de la tercera o cuarta banca para adelante un equipo y ya de la segunda para allá, de la penúltima para allá donde está el capellán va a ser otro equipo. Y aquí de la tercera banca para frente es otro equipo, y de donde está el pastor Marco, allá donde está Misa, es otro equipo. Entonces, el primer equipo de este lado va a estar orando por los líderes de los países que están participando y por el presidente de Siria, que es Bashar al-Assad. El segundo equipo, allá el último, va a estar orando por todos los refugiados. El primer equipo va a estar orando por los ataques que se están llevando a cabo, que cesen. Y el último equipo va a estar orando por cristianos y misioneros, por los que viven ahí en Siria. ¿Okay? Entonces, no sé si me expliqué. Entonces vamos a estar orando. Vamos a tomar a lo mejor unos 5 minutos nada más para orar. Ahí en los equipos que les acabo de comentar. Bashar al-Assad. Con todos los presidentes o líderes que están participando en
chavos, no seamos indiferentes y sigamos orando por el pueblo y llevemos estas peticiones a nuestro devocional personal. Okay. Dios les bendiga. Quiero pedirle a Lorena que pueda pasar aquí al frente con el alcoholí. Vamos a preparar nuestra ofrenda. Lorena, ¿nos puedes dirigir antes en una oración? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, mi Señor. En esta hora, Padre, traemos ante ti nuestras ofrendas, Padre, que puedan ser agradables ante ti, mi Señor. Padre, que puedan ser administradas, mi Señor, con sabiduría, Señor, y que puedan ser para el extendimiento de tu reino, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ya pueden pasar? Ahora es el tiempo de escuchar la palabra de Dios en voz de nuestro compañero y presidente de la Sociedad de Alumnos, Jesús Abdiel Rodríguez. ¿Qué onda con ese tarro? Es que estoy promocionando al hermano de es que me sentí algo débil en la mañana. Dios les bendiga, les traigo, nos ponemos de pie y oramos a nuestro Señor que está en este lugar. Es hermoso estar en su presencia. Así como el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo también tiene vida en sí mismo, Padre, rogamos conforme a tu palabra que nos des de esa vida también. Que nadie nunca ha visto al Padre, sino solamente el Hijo, quien le ha dado a conocer. En esta mañana queremos venir delante de tu presencia, Señor, humildes. Bajamos nuestra guardia, bajamos nuestras manos y queremos simplemente escuchar con humildad tu palabra, recibir, como lo dice Santiago, con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada en nuestro corazón, esa palabra dentro de nosotros que es poderosa, la cual es única para ser poderosa, para sanar nuestras almas, para salvar nuestras vidas. En esta hora venimos a tu palabra y sabemos que no saldremos igual de este lugar, porque tu palabra transforma. Gracias, Señor, porque tu presencia es grandiosa. Gracias, Señor. Amén. Buenos días. Es un gusto para mí que pueden tomar su lugar. Me siento muy alegre de estar con ustedes aquí, pero ahora aquí enfrente. Compartir de lo que el Señor nos ha hablado a nosotros es hermoso. Y bueno, tengo muy poquito tiempo, así que vamos a comenzar. Colosenses. Colosenses, capítulo 1, 9. 1 versículo 9. Pues la iglesia, Pablo escribe a la iglesia de Colosas y es una iglesia que él no había fundado, es una iglesia a la que él no había visto, es una iglesia que un hijo espiritual de él, alguien a quien él le compartió la palabra y la recibió, predicó en ese lugar que es Colosas. Pero Pablo dice que no había ido a este lugar, sino se cree que fue Epafras, que lo menciona aquí en el escrito, por medio del cual ellos escucharon la palabra y la recibieron, y Timoteo, y ya pues dice la historia que a lo mejor era cuando Pablo estaba en Éfeso que se cumple lo que dice Hechos, que toda Asia conoció al Señor, que escucharon la palabra. Y bueno, ¿les parece si leemos juntos el versículo 9? Amén. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Muy bien. Pablo habla en muchas ocasiones de que él ora por aquellas personas que tienen fe, y esta no es la excepción. Él también dice que a causa de haber escuchado, según el versículo 4, de su fe y de su amor hacia los santos,
Y pues él no sabía que a lo mejor las personas habían escuchado de Dios en aquel lugar, pero a causa de haber escuchado de esa fe, él se alegró y dice que desde entonces oró sin cesar, para que ellos pudieran conocer cuál es la voluntad de Dios. Y podemos ver que para Pablo era algo importante que la iglesia pudiera conocer cuál es la voluntad de Dios. Para nosotros como ministros, como cristianos, como hijos de Dios, es algo muy importante conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Se lo han preguntado? En esos momentos a lo mejor de duda, que se nos mueve por ahí el tapete, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y a veces hasta nos vamos muy específicos, ¿será esa la mujer que Dios tiene para mi vida? Pero en este caso Pablo está hablando de algo más general, más importante, la voluntad de Dios. Y Pablo dice, me da gusto que ustedes hayan recibido la palabra con alegría, la palabra que Epafras les compartió. Pero yo ruego incesantemente hacia el Señor que ustedes puedan conocer cuál es la voluntad de Dios. Para Pablo era realmente importante que la iglesia conociera cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a estar viendo algo de eso esta mañana. Déjeme, pongo aquí el celular para que no se me quite la hora, porque luego llegamos tarde y nos regañan los maestros. Y bueno. Bueno, a simple vista en el texto, a lo mejor ahí en el contexto rápido no podemos ver cuál es la voluntad de Dios. Pablo ora porque la iglesia conozca la voluntad de Dios, pero no dice primero así rapidito cuál es la voluntad de Dios. Y entonces a mí me surgió esa duda y pues, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios por la que Pablo ora que la iglesia conozca? Y entonces el siguiente versículo, que es el 10, dice, para que andéis como es digno del Señor. No dice cuál es la voluntad de Dios, pero dice, yo oro para que ustedes conozcan la voluntad de Dios. Y para que conociendo la voluntad de Dios, ustedes anden como es digno del Señor. Andar como es adecuado. Andar como Dios merece que se andemos. Andar como es acepto. ¿No creen que es importante que nosotros conozcamos qué es lo que Dios anhela? Para que nosotros después podamos andar como Dios merece que andemos, como Dios acepta que nosotros andemos, como es digno. Por lo tanto, Pablo quiere que conozcamos, quería que la iglesia a la que escribía conociera la voluntad para andar como es digno del Señor. Y luego dice ahí, para andar adecuadamente, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andar como es digno del Señor, Pablo lo resume en estas tres cositas. Agradándole en todo. Que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros digamos, que todo lo que nosotros pensemos, prediquemos, vivamos, actuemos, reaccionemos, que en todo le agrademos al Señor. Y no está hablando de ciertas cosas, no es un todo relativo, está hablando de toda nuestra vida, de todo lo que nosotros podemos hacer, que todas nuestras acciones agraden al Señor. Pablo quiere que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para que en toda nuestra vida le agrademos, para que andemos como es digno. Y luego dice en el siguiente, llevando fruto. A lo largo de la Biblia vemos que la misma nos invita a buscar al Señor y entonces eso produce un fruto. Recordamos Juan 15 de la vid y los pámpanos, y el fruto aquí está hablando de las buenas obras, como lo encontramos aquí. Y pues ya nosotros tenemos en nuestro concepto de las buenas obras, que sabemos que no es por nosotros, sino es a través de Cristo, quien nos preparó para que de antemano anduviésemos en ellas y quien nos capacita para poder hacer esas buenas obras. Entonces encontramos que es agradándole al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Algo que estamos haciendo aquí en el seminario es aprender un poquito más de lo que Dios dice en su Biblia, de cómo interpretar, de cómo aprender a aplicar hermenéutica, a lo mejor homilética también, predicando. Y es algo de lo que Pablo también habla, conocer más al Señor, pero más como algo personal, como en mi experiencia, conocerle como Dios ha sido en mi vida, buscarle realmente, no conocerle como yo conozco a Dios porque pues en la Biblia dice que Pablo hizo esto, Pablo le conoció, Dios se le reveló a Pablo y hizo esto, Dios se le mostró a Pedro y Pedro hizo esto y predicó y se convirtieron tantos, sino más como que yo le conozca, que yo participe con él, que tengamos una comunión verdaderamente.
Y entonces Pablo habla de estas cosas, que andemos como es digno, como es adecuado, como es acepto delante de Dios, agradándole en todo y llevando frutos de buena obra. Entonces podemos ver que para Pablo era realmente importante que conocieran la voluntad de Dios, para que ellos pudieran conocer cómo realizar estas cosas, que después dice, cómo andar digno delante del Señor. Y luego me gusta porque cada vez se pone más interesante, y dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos. ¿Cómo te sientes tú cuando estás fortalecido? Lleno de fuerza, ¿verdad? Lleno de poder. Te sientes con ganas, con energías para salir adelante. Y no fortalecidos con cualquier cosa, sino fortalecidos con poder. ¿Y con cuál poder? Con su glorioso poder. Ahí en la traducción hay un problema, porque dice con el poder de su gloria, pero realmente está hablando de su gloriosa potencia, su glorioso poder, su gloriosa fuerza. Fortalecidos no en cualquier cosa, sino en el poder del Señor. ¿Y fortalecidos para qué? Fortalecidos para tener, ¿cómo dice ahí? Paciencia, firmeza, permanencia. Habla de permanecer debajo del Señor. Y me gusta eso porque nuestra permanencia en el Señor es a través de la fuerza que Él nos da, la fortaleza que nosotros buscamos en Él para que Él nos dé. Es a través de eso que la firmeza en el Señor puede ser dada. Y la longanimidad, longus animus, tener ánimo en cualquier adversidad. Nos habla de paciencia, nos habla de constancia. Y me gusta mucho también este versículo 11 porque fortalecidos en la fuerza del Señor es que podemos, una vez ya habiendo recibido la fe, podemos tener firmeza y podemos tener constancia, podemos tener permanencia y podemos tener paciencia, sabiendo que el Señor es el que está con nosotros y que la fuerza que nos lleva hacia adelante es Él y no nuestras propias fuerzas. Y luego dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Pablo habla de conocer la voluntad de Dios y Pablo habla de esto para que nosotros andemos como es digno de Dios, que andemos como es digno, pero realmente nosotros podemos hacerlo. Es imposible que nosotros podamos con nuestras propias fuerzas y nuestra naturaleza caída andar como es digno de Dios, sino solamente a través de la fuerza de la que habla Pablo, del poder, del glorioso poder del que habla en el versículo 11 y de esa aptitud de la que Él nos dotó, que nos ha sido imputada, que nos hizo suficientes para compartir con esa herencia. Dice, para participar de la herencia de los santos en luz, para así como ellos recibieron esa porción, nosotros también participar con ellos, compartirla con ellos y formar parte de esa herencia que ellos recibieron. Y de la herencia que está hablando la encontramos en el versículo 26 al 27. Y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Están conmigo? Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Me gusta mucho esto, porque a quién no le gustan los misterios. A todos nos llaman la atención. Yo recuerdo que cuando leí este pasaje y le estaba poniendo algo de atención ya hace rato, después fuimos a la macro y no me acuerdo qué estábamos haciendo. Estábamos pasando un buen tiempo, pero nos topamos con un hombre que decía que leía las estrellas y que estábamos en el tiempo del Piscis, y nos empezó a hablar y le dijimos, pues nosotros somos cristianos, y él dijo, yo también. ¿Has escuchado que la Biblia habla de los misterios de Cristo? ¿Has escuchado que la Biblia habla de los misterios? Y yo me quedé así como que viéndolo, a ver qué es lo que me iba a decir. Y me dijo, estos son los misterios, Dios me los ha revelado. Y yo puedo interpretar las estrellas y puedo interpretar, y usando la astrología y todo eso. Y entonces yo pensaba en mi corazón y le dije, porque yo acababa de leer ese pasaje, y le dije, el misterio del que habla la Biblia es Cristo entre los gentiles. Ese misterio que fue revelado a los santos en luz, del que estábamos hablando ahorita, es ese misterio que es Cristo entre los gentiles, que también encontramos en Efesios 3, versículos 5 al 6. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
Si le gano yo lo voy a leer. 3 del 5 al 6, les gané. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, ahí cabemos nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio del que está hablando. Esa es la herencia. Esa es la parte de la cual los santos formaron y ahora nosotros formamos también. Ahí en Efesios dice que había una pared intermedia y que Dios la derribó y de los dos pueblos hizo uno y ahora todos somos parte del pueblo de Dios. ¿Sí hemos leído esa parte? ¿Están conmigo? Entonces de esto es de lo que está hablando. El Padre nos hizo aptos, nos hizo suficientes. Sabemos que por nuestros propios méritos, por nuestras características no podríamos tener la salvación. Lo hemos escuchado una y otra vez. Sino solamente por Cristo, que nos ha dado esa suficiencia en Él para poder entrar delante de su presencia y formar parte del pueblo de Dios. Que es ese misterio que estaba antes escondido, que los judíos no lo entendían, pero ahora ha sido revelado a nosotros, del cual hablaban los profetas, del cual hablaban todos los del Antiguo Testamento, que era Jesús, la salvación universal. Y luego pasamos al versículo 13. Y dice, de los santos en luz, el Padre, está hablando del Padre, y versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fue el Padre quien hizo un cambio total. Recordamos Efesios, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, nos salvó. No por obras de justicia, ya me estoy viendo este pasaje, pero no fue por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, como lo dice Tito, ¿verdad? Y entonces fue el Padre quien nos libró del dominio, del poder, de la autoridad que las tinieblas tenían sobre nosotros y nos trasladó, como cuando un padre carga a un hijo y lo toma de un lugar peligroso y lo pone en casa, en hogar. Asimismo el Padre nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en el cual nosotros estamos. Y dice el versículo 14, ¿en quién tenemos redención por su sangre? ¿En quién? En el versículo 13 nos habla de quién, de su amado Hijo, está hablando de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que es lo que predicamos. El Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo murió y resucitó por los pecados de todo el mundo. Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros somos su pueblo, y Él nos ha salvado y nos ha librado de los pecados. En Él tenemos redención por su sangre, y en Él tenemos el perdón de pecados. Y luego seguimos, Jesús. Jesús, aquí empezó a hablar de Jesús. El Padre nos libró de las tinieblas a través del Hijo, y luego comienza a hablar de Jesús en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y me voy a limitar a no decir nada, sino simplemente dejar que el apóstol Juan hable. Me acompañan a Juan capítulo 1, versículo 18. Y si yo les gano, lo leo primero. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Conocemos esto, ¿verdad? A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, que procede del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, aquel Dios a quien nadie ha visto, a quien nadie ha conocido, pero es Jesús, la imagen, a quien nosotros podemos ver y conocer a Dios a través de cómo el Padre anduvo. ¿Se acuerdan de aquel momento en Juan? No lo vamos a leer, Juan 14, 8 al 9, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús al Gaes? ¿Cuánto tiempo he estado con Vamos para allá, vamos para allá. Me voy a tomar mi tiempo. ¿Alguien lo puede leer? Juan 14, versículo 9. El 9 nada más. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En muchas ocasiones en Juan encontramos que Jesús es el enviado del Padre. Y Jesús solo habla lo que el Padre le ha hablado. Y quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre.
Y esto es una verdad bíblica que encontramos también en Colosenses, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es Jesús quien le ha dado a conocer a nosotros. Y luego dice, el primogénito de toda creación. Y a veces lo leemos y pensamos, o sea que primogénito pues es el primero y entonces creación, entonces Jesús fue creado. No. Cuando la palabra primogénito está siendo usada, tenemos que leerla en el contexto. Primogénito de toda creación. Y luego dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él no fue creado. Él es el primogénito de toda creación. Y aquí más de primogenitura, está hablando de supremacía, está hablando de supereminencia de Jesús, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, por medio de la palabra, por medio del Logos y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Jesús no fue creado. Y todas las cosas por Él subsisten. Para aquellos que dicen que la creación es como aquel relojero que hizo, todas las cosas siguen subsistiendo por la mano y por la palabra de Dios. Es lo que dice Pedro, que por eso podemos tener confianza en que la palabra de Dios es eterna y sigue ahí, porque el mundo sigue andando. Entonces, vamos en esa parte. Cristo fue el primogénito de toda creación. La superioridad es de Jesús, el preeminente Hijo por medio del cual la creación recibe la potestad de ser llamado Hijo. También me gusta esto. Estaba hablando el pasaje del Hijo, del amado Hijo. Entonces dije que Él es el primogénito de toda creación. Y Jesús recibe toda superioridad porque Él es el más superior. Y es por medio del cual en la creación podemos ser llamados hijos. Podemos tener esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús fue el supereminente por medio del cual pudo lograrse aquello, que nosotros fuéramos hijos de Dios. Y luego dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando hablamos de cabeza y del cuerpo, pues ya conocemos también, Efesios habla de eso. De hecho, me interesó mucho que Colosenses y Efesios se parecen bastante. Y estaba leyendo Efesios y parecía que estaba leyendo Colosenses, y estaba leyendo Colosenses y parecía que estaba leyendo Efesios, se parecen bastante. Y entonces habla de eso, Colosenses, que Cristo es la cabeza del cuerpo, el cuerpo que es la iglesia. Cristo está hablando todavía de la superioridad, de la importancia que es Jesús para la iglesia, el que es el principio, el arché, para los que llevamos filosofía. Los filósofos se quemaban el coco pensando cuál será el elemento que contiene toda la creación y por medio del cual todo existió. El arché es Cristo. Cristo es el principio, aquí lo dice Colosenses. Cristo es por medio de quien fue creado todas las cosas. Y Cristo plasmó en su creación su grandeza y su gloria. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, perdón. Y luego seguimos. El primogénito entre los muertos. Cristo fue el primero en resucitar. El primero de muchos que después habrían de resucitar. Jesús fue el primogénito que de entre los muertos volvió. Y no me voy a parar. Por eso sigue teniendo, para que siga teniendo, el versículo 18, la preeminencia, la superioridad, la sublimidad. Jesucristo es el más alto y es una de las características principales de Colosenses, que habla mucho de la superioridad de Jesús, de la supereminencia de Jesús. Y está atacando a la iglesia de Colosas, que hay algo de herejías, que hay también por ahí religiones del misterio y todavía no comenzaba el gnosticismo, pero sí pensamientos que luego llevarían a formular el gnosticismo. Y algunas doctrinas, por eso está dando puntos muy concretos acerca de Jesús, para ir en contra de todo aquello. Y luego dice el versículo 19, porque así le plació al Padre, que en Él habitase la plenitud. Dice el capítulo 2, versículo 9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y está pecando también otro. Sí, aquí tengo el ustedes lo de versículo 20, ya vamos a terminar. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ustedes creerían que algún día la sangre crearía paz? Pues la única que lo hizo fue la de Jesús. Él hizo la paz delante de nosotros
con Dios. Y Él nos reconcilió, Él nos trajo a comunión de vuelta con Dios. Es a través de su sangre y de su sacrificio, que es a lo que está haciendo referencia con su cruz y su sangre, que nosotros volvemos a Él. Y luego dice el versículo 21, y a vosotros, que también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. De esto también habla en Efesios 2, 14 al 19, casi lo mismo, está diciendo lo mismo. Pero Él, de que nosotros éramos extraños, éramos enemigos, nosotros ni en cuenta con Dios, pero Él nos ha atraído a Él, a una comunión plena con Él. En su cuerpo de carne, te fijan que es muy concreto en ese tipo de cosas, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y aquí encontramos aquella voluntad por la que Pablo oraba, que la iglesia de Colosas conociera la voluntad de Dios. Era tan importante para que ellos anduvieran como es digno del Señor. Aquella voluntad de la que Pablo está orando está aquí. Cristo murió en aquella cruz. Cristo entregó su sangre y nos reconcilió con Él para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ¿lo lees conmigo? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Otra vez. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El Señor nos llama, y ya estoy terminando, el Señor nos llama a esa santidad, a buscarle, a guardarnos sin mancha de este mundo, y no nada más en Colosenses, en otras partes, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo encontramos. Dios nos llama a la santidad, pero Él nos capacita, Él nos da la fuerza en su glorioso poder, y Él nos hace aptos para poder ser santos. Y les encargo de tarea que lean Colosenses, es que 3:5 al 17, perdón, me dejaron un poquito de tiempo. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17, que precisamente es la parte práctica de la carta, pero es a lo que quería culminar. Vamos a ponernos de pie. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y nos muestras tu voluntad para nuestras vidas, que es ser santos e irreprensibles, guardados sin mancha de este mundo. Y en esta hora ruego que tu palabra permanezca en nuestros corazones y produzca fruto. Que podamos, Señor, andar como es digno de ti, porque tú eres un Dios santo y eres digno de que nosotros, tus hijos, andemos de una manera santa también e irreprensible, porque tú eres limpio y sin mancha y puro, y es necesario que nosotros como hijos también seamos limpios, sin manchas y puros. Y no nos estás pidiendo algo que no podamos hacer, porque tú nos capacitas en tu poder y en tu fortaleza. Y en esta hora, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, porque no es por nosotros, porque no es por nuestros méritos, sino es por los méritos de Cristo. Señor, si te hemos fallado en esta hora, te pedimos perdón y confesamos nuestros pecados a aquel que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesamos nuestros pecados, Señor. Y como decía Román, queda en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Por favor, Señor, sigue hablando en nuestros corazones y pone en nosotros esa pasión, esa fuerza, esa fortaleza, esa gratitud para poder nosotros seguir buscándote de todo corazón y agradarte en todo lo que hagamos, Señor, sea lavar platos, sea lavar baños, sea hacer algo que no es tan agradable, sea estar en el campo y cuidar niños, que te agrademos, Señor, que produzcamos fruto de toda buena obra, la cual es solamente posible a través de ti. Gracias, Señor, porque nos aceptas y nos haces aceptos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, a quien sea todo mérito. Amén. Y así es lugar. ¿Alguien tiene algún aviso?
ocupar su lugar. Chicos, para recordarles que el viernes vamos a estar teniendo la noche mexicana. Y bueno, nada más para recordarles, para invitarles a que asistan, pues vamos a comenzar a las 6:30 con un culto de capilla, alguna música algo norteña, mexicana, probablemente 3 cantitos. El pastor José Pérez va a estar compartiendo con nosotros acerca de la santidad, basada en Pedro, cuando hace referencia a Levítico. Entonces, para que asistan, para que nos acompañen, va a estar bueno, va a haber sorpresas, va a haber juegos, va a haber dinámicas, nos vamos a divertir en el Señor, claro. Y bueno, ya. Vamos a orar para despedirnos. Ponemos de pie. Gracias, Jesús, por este hermoso tiempo en el que podemos alabarte, podemos orar por las misiones, podemos ofrendarte, podemos escuchar tu palabra, podemos estar en comunión unos con otros. Queremos irnos de este lugar, Señor, agradecidos, y nos encomendamos en tus benditas manos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.